Bonjour y bienvenidos a Construir tu futuro en Canadá. Soy Javier y en este episodio vamos a hablar del otro camino a escoger en el mercado laboral canadiense. Trabajar por cuenta propia como freelancer o autónomo. Pero ser autónomo no es solo tener la libertad para elegir tus proyectos. Hoy te explico todo lo que necesitas saber para empezar con buen pie y evitar sorpresas en este camino. Let's go, comencemos. ¿Quién puede ser autónomo en Canadá? Realmente no necesitas un permiso de trabajo especial si ya tienes el derecho a trabajar en Canadá. No obstante, sí que necesitas tener un permiso abierto. Por lo tanto, cualquier persona que le atraiga la flexibilidad total de horarios y de clientes sería un candidato ideal a trabajar como autónomo. ¿Pero qué significa ser autónomo? En Canadá, un trabajador autónomo o freelance es alguien que trabaja por su cuenta, sin tener un contrato de empleo normal. Esto quiere decir de que no tienes un jefe, pero sí que tienes clientes y eres el responsable de tu propia facturación e impuestos. Como consecuencia, un ejemplo de esto serían diseñadores gráficos, programadores, fotógrafos o los trabajos que puedas encontrar en plataformas como Upwork, Fiverr o Turo. Por eso voy a aprovechar que ha habido una gran nevada en Montreal para tomar como ejemplo del autónomo ese trabajador independiente que se dedica a limpiar la nieve de las carreteras o de las casas que hayan contratado sus servicios. Este ejemplo nos va a servir para ilustrar todos los requisitos y tener una referencia de cómo lo haría esa persona. Igualmente, las condiciones para ser autónomo es tener un permiso de trabajo abierto. Por lo tanto, tú no te puedes dar de alta como autónomo si tienes un permiso cerrado. Es decir, si tienes un LMIA, tú no puedes ser autónomo. No obstante, tu pareja, que si viniera contigo, esta sí que va a tener un permiso de trabajo abierto y podría darse de alta de autónomo. Luego, no puedes depender de tu cliente. ¿Esto qué quiere decir? Tú realmente no tienes un salario fijo, sino que tú vas a facturar en función de las ventas que tengas. Luego, tienes que tener claro que debes emitir facturas a esos clientes y como consecuencia tienes que tener el control de tus gastos y ingresos para luego declararlos. Las declaraciones van a ser anuales de estos impuestos que vas a tener que pagar. No obstante, luego también van a estar los impuestos anuales y provinciales del TPS y TVQ. Básicamente estas taxes son para los consumidores finales y tú, como eres un empresario, digamos, no tienes que pagar esas taxes realmente. Por lo tanto, deberías hacer unas declaraciones de forma anual, mensual o trimestral, según lo que a ti te convenga, para declarar dichos impuestos. En el caso de que hayas facturado mucho, te va a tocar pagar, pero en el caso de que hayas tenido muchos gastos, te va a tocar a devolver ese dinero que has pagado de más. Por lo que si te atrae la idea de ser autónomo, ¿es obligatorio registrarse? Realmente depende, y esa es la palabra favorita de los contables, depende de tu situación. Pero básicamente vas a tener en cuenta dos cosas. Una, si quieres operar bajo el mismo nombre comercial. ¿Y esto qué quiere decir? Básicamente, imagínate que yo me llamo Paco. Si mi nombre comercial es Paco, no tengo que hacer absolutamente nada. Pero si mi nombre es Paco y mi empresa se llama Transporte Francisco, al no tener el mismo nombre, voy a tener que registrarme ya en un organismo provincial para que quede en constancia de que esa empresa existe. Por lo que el otro requisito sería cuánto facturamos. Si facturamos menos de $30,000 al año, no tenemos la obligación de registrarnos oficialmente, aunque sí que vamos a tener que declarar nuestros ingresos en las taxes anuales, a través de un formulario específico, pero por contra, si realmente facturamos más de $30,000 al año, ahí sí que tenemos unas obligaciones. La primera de todas es que debemos de obtener un número de empresa de Quebec, en el caso de Quebec, y registrarnos en el Registre d'Empreses de Quebec, REC. Por lo tanto, el siguiente paso también va a ser obtener un número de TPS y TVQ al registrarnos en Revenu Quebec. Por lo que el resumen sería, facturas menos de $30,000 al año, no tienes que hacer realmente nada siempre que tu nombre comercial sea el mismo. Y si no fuera así, vas a tener que registrarte en el órgano provincial que controle el registro de las empresas y también en el órgano que controle los impuestos en tu provincia. Por lo que algo que te puede ayudar a tener un control sobre tu empresa o tu emprendimiento sería el hecho de tener una cuenta bancaria separada. Esto te va a ir muy bien para separar tus finanzas personales de las del negocio, porque al final, como vas a tener que llevar un control de tu facturación y de tus gastos, va a ser más fácil que lo puedas hacer si sigues este proceso.
También hemos de comentar que vas a tener unas obligaciones diferentes respecto a los impuestos y las deducciones. ¿Y esto por qué es? Básicamente ahora ya no vas a tener una retención automática cuando cobres tu paycheck, sino que ahora debes ahorrar para pagar tus impuestos. Una cantidad aproximada que podrías guardar sería entre el 25 y el 30% de tus ingresos. No obstante, ten en cuenta que también vas a tener ventajas fiscales, y es que como autónomo vas a poder deducirte muchos gastos de tus taxes, reduciendo lo que debes de pagar. ¿Y qué gastos puedes deducirte? Realmente dependiendo de cuál sea tu actividad. Pero básicamente, si trabajaras desde casa, vas a tener una oficina. Por lo tanto, vas a poder reducirte un porcentaje de la renta, luz e internet. En el caso de internet y teléfono, si los usas para trabajar, puedes deducírtelo completamente. Y luego vas a tener herramientas y software que debes utilizar para poder producir o facturar. Como consecuencia, cámaras, ordenadores o programas como Adobe o Microsoft Office serían totalmente deducibles. Finalmente, todos los gastos de transporte y coche también serían deducibles. Por ejemplo, si tú utilizas tu coche para ver clientes o para viajar, ese vehículo va a ser deducible. Y luego también te puedes deducir la gasolina y el seguro de estos. Luego también tendrás derecho a deducirte el seguro médico privado. Luego otra ventaja sería de que te puedes deducir el TPS y el TVQ. Y esto es debido a que estos impuestos son finalistas, es decir, es para el consumidor final. Como tú estás realizando una actividad económica, tienes derecho a deducirte dichos impuestos. Por lo que, ¿cuándo debería registrarme para recuperar el TPS y el TVQ? Ten cuidado porque no puede ser que solamente recuperes, sino que también puede ser que tengas que pagarlo. Pero básicamente la norma va a ser que si facturas más de $30.000, estás obligado a tener el número de TPS y TVQ. No obstante, si facturas menos, quizás puedes registrarte voluntariamente, porque esto te va a permitir recuperar todos los impuestos pagados en tus gastos. De lo contrario, vas a tener que esperarte a final de año a tu declaración anual para volver a recuperar ese dinero. Igualmente, si no, ten en cuenta de que estos impuestos se pueden declarar de forma mensual, trimestral y anual. Quizás, dependiendo de tu actividad y el tipo de cliente que tengas, te interese hacer dicha declaración de forma trimestral. Por lo que, ¿qué pasos debo de tomar para convertirme en freelance en Quebec, por ejemplo? Básicamente, decidir si te registras o no. Y como hemos dicho, esto va a depender de los ingresos y del nombre comercial. Luego deberías de registrarte, en el caso que estés obligado, en el REC, Registro de Empresas de Quebec. Y vas a tener que evaluar si vas a registrarte en Revenu Quebec para cobrar el TPS y el TVQ si aplica en tu caso. Luego, es recomendable tener una cuenta de banco separada para facilitarte la gestión de tu empresa. Dependiendo del tamaño y de la complejidad de esta, quizás podrías empezar primero de una forma más rudimentaria el control de los gastos mediante un Excel. Pero si tú crees que vas a tener muchos movimientos o quieres algo que sea más moderno, podrías utilizar un sistema de facturación como Wave o Keepbooks. En el caso de que no sepas exactamente por dónde empezar, te voy a dejar los enlaces para registrarte en la REC y en Revenu Quebec en la descripción de este episodio. Eso te va a permitir que tengas más información a tu disposición y que puedas investigar un poco si te interesa esta línea. Igualmente entremos en la parte final ya de este episodio. El ejemplo de el autónomo o freelance que limpia la nieve. Básicamente tú vas a tener unos ingresos y unos gastos y tienes que tener en cuenta tu situación. No es lo mismo que lleves haciéndolo 10 años a que estés empezando. Y esto va a hacer que te interese tener una estrategia u otra. Pero básicamente para poder limpiar la nieve vamos a necesitar una camioneta o una pickup preparada para ello. Por eso esta camioneta va a tener que tener instalada una maquinaria especial que va a ser una pala en el frontal que nos va a permitir limpiar bien la nieve, aunque también puede ser que tengamos una pala en la parte trasera. Hay muchos modelos y va a depender un poco de lo que nosotros necesitemos. No es lo mismo vivir en una zona más residencial y que tus clientes sean todos pequeñas casas, que solo hay que limpiar, digamos, el garaje y la entrada hasta la calle, que vivir en una ciudad más pequeñita, que vas a limpiar menos metros cuadrados de suelo
y que quizás tienes colaboración con el ayuntamiento porque hay que limpiar de seguida todas las calles lo antes posible porque vive mucha gente. Al final, todos estos servicios van a tener también como común de que vas a necesitar un material, una ropa térmica, así como palas o máquinas extra que van a ayudarte con tu faena diaria, así como también un montón de sal. Por lo que puede ser que tengamos unos costos muy altos. Dependiendo de la provincia y de la norma en concreto que haya en el país, en este caso Canadá, puede ser que la amortización de estos gastos fijos sean diferentes. Pero por norma general quiero mantenerlo sencillo en tu cabeza. Imagínate que nosotros hemos gastado $60,000 en todo este material. Igualmente vamos a tener también gastos variables que van a ser deducibles de nuestros gastos, como puede ser el seguro de la camioneta, el mantenimiento de esta, el combustible que necesitemos para trabajar, sal adicional y otros gastos que tengamos. Por lo tanto, aún así vamos a mantenernos en el número de $60,000 que hemos tenido de gastos. La cuestión es cuánto hemos podido facturar. En el caso de que solo hayamos facturado $40,000, habríamos perdido 20,000. Por lo tanto, no vamos a tener que pagar nada de impuestos. Pero normalmente lo que suelen hacer las empresas o los empresarios es esa camioneta no la vas a deducir el primer año en la totalidad, sino lo que vas a hacer es amortizarla en cada año. Normalmente estos elementos, que son los gastos fijos, tienen una vida útil, que pueden ser 4, 10, 20 años. Y dichos elementos, cada año vamos a poder deducirnos una parte. Por lo que normalmente lo que va a pasar es que a lo mejor tú habrás tenido de estos $60,000 de gasto fijo, tú habrás podido deducirte ese año $20,000. Y si habías facturado 40,000, significa que habrás ganado $20,000 por 4 meses trabajados. ¿Cómo te afecta estos $20,000 que has ganado? Realmente tienes que revisar bien todos tus gastos, porque quizás cuando revises puedas deducirte lo que decíamos, el teléfono, el seguro de la camioneta y podamos rebajar pues de 20,000 a 15,000 estos ingresos que hemos tenido realmente y pagar solo los impuestos correspondientes a 15,000. Aunque lo correcto para estar tranquilos es de esos $40,000 que habíamos facturado, haber guardado el 20% de estos o un 30% para pagarlos al gobierno en el caso de que los necesitemos. Es mejor que tengas el dinero apartado que cuando llegue el momento de pagar no lo tengas. Luego, otra cosa que vas a tener en cuenta son todos los gastos y los impuestos que has pagado de estos gastos, ya que como te mencionaba antes, tú no tienes que soportar según qué impuestos porque son para el consumidor final. Por lo tanto, todo ese dinero va a ser dinero que tú has pagado de más y que te tienen que devolver. Por lo que la gran diferencia respecto a un trabajador normal es que tú eres el responsable de tratar con tus clientes y reservar ese dinero que generes para pagar luego los impuestos en el caso que tengas beneficios. Igualmente, me gustaría saber tu opinión. ¿Crees que vale la pena ser autónomo? Y por eso te voy a dejar una encuesta en este capítulo. Igualmente yo veo unos pros y unos contras. Sinceramente, para mí, un pro es el hecho de la libertad total que tienes para elegir los clientes y los horarios que quieres trabajar, así como la posibilidad de deducirte de los impuestos menos las retenciones del paycheck. Esto quiere decir de que yo tengo que pagar menos dinero al gobierno, aunque lo tengo que tener guardado, y sobre todo hay gastos que voy a tener, como por ejemplo el de mi portátil, el de las pantallas del ordenador o un coche, que voy a poder deducírmelo. Eso está bien comparado con un trabajador normal. Pero finalmente creo que la oportunidad es de que si tú tienes tu propio emprendimiento, el hecho de que puedas hacerlo crecer y escalar a un negocio propio. ¿Es de esto que quiere decir? Que llegado el momento quizás puedes hacer que esto sea más grande y convertirlo en una empresa. Los contras, finalmente debes organizarte muy bien los pagos de impuestos, ya que aunque sea de forma anual, trimestral o mensual, tienes que seguir un calendario y el incumplir ese calendario podrían suponer multas. Finalmente, todo aquello que tenga que ver con el hecho de que antes, cuando tú recibías tu paycheck, ya te descontaban las retenciones o el seguro de empleo o las cotizaciones a la pensión, ahora vas a ser tú el responsable de hacerlo. Esa sería la parte quizás más negativa. Pero mi reflexión final es que ser freelance en Canadá puede ser súper rentable si te lo organizas bien. Pero desde mi punto de vista la parte negativa sería quizás
Si quieres obtener la Permanent Resident, ya que vas a tener que aplicar a programas específicos para freelance o autónomos y quizás esta decisión hace que se te complique la obtención de la Permanent Resident como tal. Igualmente todo esto va a variar dependiendo de la provincia. También no me gustaría acabar el episodio sin mencionar una cosa. El hecho de que tú seas autónomo implica que vas a responder ante cualquier problema con tu patrimonio. En cambio, una empresa normal respondería con el patrimonio de la empresa. Yo creo que lo ideal sería, si consigues trabajar para alguien por cuenta ajena, intentar montar tu emprendimiento y poco a poco combinarlo con tu trabajo. Y en cierta forma, cuando veas que esto ya está en marcha y ha crecido lo suficiente, dar el salto. Gracias por escuchar este capítulo. Te dejo la descripción de este episodio y los enlaces de Wealthsimple, Republic, Interactive Broker. Disclaimer, si yo gano, tú también ganas probablemente. Como bien sabrás, estos enlaces te van a proporcionar un código promocional para tu primera inversión. Es decir, te van a dar dinero gratis para que inviertas. Me gustaría recordarte que el mejor momento para plantar un árbol fue hace 20 años. El segundo mejor momento es ahora, up to you. Si te ha gustado mi podcast, te agradecería que lo valoraras con la mejor nota en Spotify y en Apple Podcast, así como seguirnos, y si te animas, dejar tu opinión en los comentarios. También me gustaría pedirte, si conoces a alguien que quiera emigrar o esté viviendo en Canadá, le compartas este episodio, así como también compartir este episodio con ese amigo con alma de emprendedor. Recordarte que si tienes cualquier duda respecto a la visa Work and Holiday, puedes unirte al canal de Telegram Work and Holiday Canada. Ahí tanto Lili como yo podremos contestar tus dudas o también me puedes mandar un correo. También te animo a que te apuntes en la newsletter. Chao, chao, mes amis.